Estamos acostumbrados a hacer y despedirnos para ir a descansar un rato, ¿verdad? Acompáñenme, vamos a orar, por favor. Señor, gracias le damos por esta tarde, gracias por ser tan bueno, Señor. Denos la oportunidad, Padre mío, de poder abundar un poco más en su palabra y poder fundar un poco mejor nuestra confianza, nuestra fe en la Biblia, Señor. Gracias por esta hermosa mañana, por los hermanos que pudieron venir. Gracias, Señor, por la fidelidad de aquellos, Señor, que regresan el domingo por la tarde. Sé que después de comer es un poco cansado, Señor, pero le agradecemos porque, aunque no es un trabajo físico, Señor, pero es un trabajo que es agotador. El apóstol Pablo decía que nuestro exterior se va deteriorando, pero el interior se renueva cada vez más. Y queremos, Señor, pedirle el favor que renueve en esta tarde nuestras fuerzas, que nuestro espíritu, a pesar de que nuestro cuerpo a veces está cansado, pero nuestro espíritu, Señor, que esté ferviente, que esté deseoso de seguir, Señor, sirviéndole. Gracias, Señor, por el tiempo que nos permite estar aquí. Bendiga a su pueblo, Señor, se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos vamos a cantar un canto, como ya es costumbre, ¿verdad? Ya vamos a tiempo donde el Señor nos permita tener a alguien encargado de este asunto de la música. Pero mientras, pues, tenganme paciencia. Vamos a cantar número 92, por favor. 92. Ayer cantamos unos cantos allá en la iglesia con el hermano Santiago y ya tenía mucho que no cantábamos. Ya ni me acordaba de ellos. Pero qué bendición, ¿verdad? Número 92, hermanos, vamos a cantar este canto. Juntos, por favor, síganme si son tan amables. Acompáñenme. Nunca esperes el momento de una grande acción, ni que lejos ir tu luz. De la vida los pequeños actos de atención, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu celo alguna nube disipar. A su lado tu egoísmo cruel. Aunque un solo corazón pudieras consolar. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puede tu talento alguna cosa descubrir, do tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Número 97, hermanos. Qué bendición. 97. En los servicios, más adelante, hermanos, vamos a agregar algunas cosas
le llaman la liturgia de la iglesia, ese es el nombre que tiene por antigüedad, que es la manera en cómo conducimos el servicio. Yo soy muy olvidadizo y siempre digo que voy a pedir peticiones de oraciones y nunca lo hago, se me olvida. Pero hoy le pedí a mi esposa de favor que me ayudara con eso. Y es bien importante, hermanos. Con el favor de Dios es algo que se va a quedar establecido y alguien más va a venir a orar para que a mí no se me olvide. Alguien más va a venir a pedir por esas peticiones, pero hay que darle las tarjetas para que las tenga en sus manos. Pueda orar por estas peticiones y cositas así que vamos a cambiar para conocer nosotros un poquito más acerca de las necesidades de la iglesia. Escuché a alguien decir, ¿verdad? La hermana Celines nos compartió una petición de oración por su hermano, que estaban construyendo un lugar para alojar a la congregación que de alguna manera está pastoreando, ¿verdad? Es una buena petición de oración, así es que pero también les pido de favor que cuando el Señor conteste, ¿verdad? No se olvide que a veces tenemos peticiones de oraciones por mucho tiempo, ya Dios obró y no sabemos nosotros, entonces seguimos orando por algo que ya no vale la pena orar. Entonces, así también les pedimos de favor, infórmenos. Gracias, iglesia, por que Dios obró en esta necesidad. Eso es algo muy importante, muy bueno. Les agradezco mucho, hermanos. Pero va a haber unos pequeños cambios, ¿verdad? Y quisiéramos involucrar a algunos hermanos también para esto. También les quiero dejar saber que en ese plan está el pedirle a alguien que nos ayude para algo menos, ¿verdad? Cada 3 meses traernos un tiempo donde podemos saber acerca de nuestros misioneros, de los misioneros más bien que la iglesia apoya, para no olvidarlo. Una vez más yo les pido disculpas, hermanos, y les agradezco su paciencia. Yo sé que muchas veces les he quedado mal en eso. Siempre tenemos una buena conferencia y nos animamos y todo, pero ya en el año a mí se me va el avión y ya no quiero que siga pasando esto. Quisiera que y ahí es donde uno ve la necesidad, ¿verdad?, de otros hermanos que se involucren, menos para que haya la información adecuada en la iglesia. Así es que si ven algunos cambios, no va a extenderse más el servicio, eso no lo vamos a hacer. Quisiera que todo estuviera igual en el mismo orden, así es que no se preocupen, no vamos a salir más tarde de lo debido, nada más vamos a tratar de organizarnos mejor. Bueno, número 97. Juntos, hermanos, por favor. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. Acompáñenme. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón.
La esperanza que aliento la debo al Señor, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Amén, hermanos, tomen asiento. Gracias. Gracias. Bueno, ya les mencioné los anuncios esta mañana. El sábado tenemos esta junta que es importante, ¿no? Sí, hay algunas cositas que vamos a organizarnos como iglesia y es importante, ¿verdad?, que participe por si ya no tiene la oportunidad de venir el miércoles, pero venga el sábado, hermanos, venga. Si es parte de la iglesia, véngase. Es importante que apoye, ¿verdad? Hay buenas ideas. Dicen que dos cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? Pero entonces si somos varios, ya, nuestros pensamientos van a estar muy alineados. Así es que bueno, véngase el sábado a las 6 de la tarde. Este sábado que viene a las 6 de la tarde, ¿verdad?, aquí en la propiedad de la iglesia. Estaremos orando para que el Señor nos guíe en el entendimiento de lo que tiene por venir la iglesia, ¿verdad? Y hay un asunto muy importante concerniente a eso, así es que por favor les pido de favor, vénganse, hermanos, para que podamos juntos servir al Señor en las decisiones que vamos a tomar para nuestro propio beneficio, para el beneficio de la iglesia. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Yo no sé de usted, pero yo estoy ando cansado. ¿Eso está para todos? No, no está para todos, porque todos los miembros, ya sea hombre o mujer, para todos, vénganse. Gracias que preguntaron eso. Sí, no, es para todos, hermanos, para todos, la junta. También vamos a tener unas juntas de varones solamente, concernientes a trabajos que vamos que necesita la propiedad. Ya tiene un par de meses que el hermano Javier me mandó unas fotos de lo que está pasando aquí con este árbol en la mera esquina, y recientemente estamos hablando acerca de qué vamos a hacer con él, y pues necesitamos de alguna manera deshacernos de él, ¿verdad?, o cortarlo a tal medida, pero vamos a hacerlo como lo hacíamos años atrás, hermano, juntos. Vamos a planear un día de trabajo para todos los que para que todos vengan, más bien, y entre todos se nos haga fácil la labor. Y tumbando un árbol, pues ya cortarlo y acarrear toda esa madera, ¿verdad? Hay gente que la usa para, no sé si estos árboles no son buenos para quemar, son buenos para la leña, no lo sé. El que sabe de eso, ahí va a salir algo de leña, algo de madera para que queme. Si usted acostumbra la madera para usarla para guisar, para calentarse solamente. Bueno, primera de Timoteo, capítulo 3, hermanos. Hoy, en esta tarde, con el favor del Señor, el hermano Roger me estaba diciendo que si usted quiere ver el servicio de la semana pasada, cuando comencé a hablar acerca de la declaración de fe, fueron 2 horas, están en la página de la iglesia. Allí están grabadas, ahí las puede escuchar. Pero pues yo le recomendaría que si quiere hacerlo, está bien, porque a pesar de que traté de hacer este documento lo más detalladamente posible con los versículos, pero siempre falta una explicación adherida, y eso es lo que me ha tomado tiempo en acabar este documento. Pero ahí está, ¿verdad?, en la página. Si no tiene la dirección de la página web, no creo que le involucramos en los proyectos, ¿verdad?
Pero bueno, les vamos a hacer llegar el sitio donde usted puede ir y el hermano nos ayuda con a lo mejor que pueden en actualizar algunas actividades que tenemos en la iglesia, y esperemos en el Señor que sirvan de algo, que alguna persona interesada pueda conocer la iglesia por medio de ese servicio. Bueno, primera de Timoteo, hermanos, capítulo 3 y el versículo 1. Quisiera terminar esta tarde con la serie que he estado repitiendo, que es las responsabilidades, ¿verdad?, del pastor, sus tareas, lo que debe de hacer. Y hoy quisiera hablarles de 1, 2, 3 temas que yo creo que sí los terminamos. Uno es la autoridad del pastor, nos quedamos ahí, ¿verdad?, la autoridad del pastor. Pero déjenme leerles estos pasajes porque sí voy a necesitar que vayamos a ver otros 2, por lo menos 2 o 3 más, para que vean con la escritura cómo Dios respalda esto que nosotros hacemos, ¿verdad?, porque es un llamado de Dios. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ayer le platicaba a mi esposa, ayer me llamó una persona y me hizo una pregunta que nunca me la habían hecho, y era, la persona me dijo que cómo sabía cuando Dios llamaba a una persona, qué experiencia tenía que experimentar, vaya la redundancia, pero la Biblia, hermanos, en cuanto al llamado al pastorado, es todo lo que la Biblia nos tiene que decir, que Dios deposita un deseo, un anhelo. Es lo que vemos aquí en el capítulo 3 y el versículo 1. Si alguno anhela, hay un deseo, hay un anhelo. Esto creo que también lo expliqué un poco más, así es que ahí está, ¿verdad? ¿Cómo sabe uno? No hay una visión, no es a través de un sueño, no es a través de un milagro, no es a través de sentir, no, es simplemente Dios deposita un deseo en el corazón. Fíjese, yo recibí el llamado de Dios sentado en mi iglesia local en una conferencia de pastores, y un hermano lo único que tuvo que decir en todo el sermón que dijo, lo único que tuvo que decir es que Dios necesitaba hombres, Dios quería hombres, perdón, no necesitaba, pero quería hombres para que le sirvieran. Y eso fue todo. Eso fue todo. Él expresó una gran necesidad aún dentro de los Estados Unidos, pero las palabras que a mí me impactaron fueron muy simples, pero para mí, menos para mí, fue la manera como Dios obró en mi corazón, ¿verdad? Y yo sentí en ese momento un deseo que no se puede expresar, no se puede explicar, y eso es lo que nos enseña la Biblia. Creo que les comenté acerca de Jeremías, ¿verdad? Jeremías tuvo esta experiencia también, un deseo, y hay otros ejemplos en la Biblia que podemos ver también. Pablo mencionaba acerca de su necesidad, su anhelo de ver gente salva, servir al Señor. Entonces, no hay una experiencia en la cual un pastor pueda decir: Dios se me apareció, el ángel se me apareció, o sentí un éxtasis. Nada, tuve un sueño, cenaste muchos tacos, pero nada de eso, hermano. Todo es un deseo que Dios deposita en el corazón de la persona, así como de hombres como de mujeres que quieren servir a la obra del Señor, ¿verdad? Hay diferentes maneras en cómo Dios quiere que le sirvamos, pero ese es el llamado. Ese es el llamado. Por ejemplo, en Efesios también Pablo dice que todos nosotros fuimos llamados a servir.
Dios tuvo que poner un deseo en el corazón de la persona para que pudiera servir. Entonces, dice ahí la Escritura que el que anhela obispado, buena obra desea. Y luego el versículo 2 comienza dando la serie de requisitos que tiene para los obispos. Ahora, es importante recalcar y resaltar, hermano, que estos requisitos son directamente para el pastorado, para aquel que sirve como pastor. Aquí no entra otro tipo de persona, es el llamado al pastor. Verso 2 dice, pero es necesario, eso es un requisito, que el obispo, la palabra obispo significa simplemente, hermanos, sobreveedor, un supervisor. Eso es lo que significa la palabra obispo. Dice que los requisitos o lo que necesita el obispo es que sea irreprensible, que no tenga mala reputación afuera, ¿verdad? Luego dice, marido de una sola mujer, sobrio, eso quiere decir bueno, que esté cuerdo en sus sentidos. Prudente, ¿qué piensa usted cuando escucha la palabra prudencia? Que piense las cosas y actúe de la mejor manera. Eso es la prudencia, saber detectar las cosas, saber responder, saber pensar. Eso es algo que obviamente como seres humanos batallamos, pero esas son las cosas que el obispo tiene que, se le requiere. Decoroso, hospedador. La palabra decoroso, hermano, quiere hablar acerca de su manera de hablar, que no sea áspero, que no sea grosero. Hospedador, eso se entiende, ¿verdad? Uno en una necesidad pues trata de ser, de ayudar en esa manera. Luego dice, fíjese, apto para enseñar, que se requiere de un pastor, hermano, que tenga una preparación. Yo he escuchado muchos pastores, hermano, que para ser pastor no se necesita ir a un colegio. Es verdad, nunca va a haber, a menos la mayoría de apóstoles no tuvieron una colegiatura académica, pero tuvieron una preparación con el Señor. Tuvieron un tiempo de aprendizaje, no se aventaron así nada más, que el Espíritu ahí me use. Hay un pasaje en la Escritura, en el libro de Hechos, capítulo 4, cuando el Señor le dice a Pedro, no te preocupes lo que vas a decir, el Espíritu hablará. Pero acuérdese que en aquella época era literal, el Espíritu lo tomaba literalmente. Hoy ya no. Las cartas pastorales nos dicen que ahora tiene que prepararse, porque ya tenemos la palabra completa, ya la Biblia ya está completada. Y hermano, la iglesia es una preparación para todos. Gloria a Dios por las iglesias que tienen suficiente gente y ven la necesidad, los hermanos quieren aprender, quieren prepararse y luego la iglesia abre un programa de estudios como colegio, como instituto, prepara a sus obreros y nunca faltan los hermanos que Dios pone ese fuego en su corazón de que se quieren ir de misioneros o quieren abrir iglesias. Este hermano que me hablaba ayer quiere abrir una iglesia, tiene algunas dudas y bueno, hay gente así, hermanos, ¿verdad? Pero todo es bajo el orden de la palabra de Dios. Pero el obrero, el ministro, hermano, tiene que ser un hombre preparado, tiene que tener conocimiento de las Escrituras. Pablo le dijo a Timoteo, en lo que tardo para ir a verte, ocúpate. ¿En qué? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No son sus cartas favoritas, ¿verdad? Ocúpate en la lectura,
ocúpate en la lectura. Entonces el pastor, hermano, tiene que tener un tiempo para conocer la palabra de Dios. Y no nada más de leerla como cualquier persona, ¿verdad? Sino de darle el sentido, el corazón, de prestar atención. Y para eso, hermanos, pues verá que uno usa de diferentes herramientas, comentarios, concordancias, diccionarios, que nos amplifican todavía más el conocimiento de una palabra. Por eso a veces uno se atreve a decir ciertas cosas que quizás fueron mal mencionadas, y uno dice, no, pero es que los originales escritos no dan esa idea. Y a veces, hermano, por temor a ir a la contraria con otras personas, la gente a veces no dice nada, pero pues uno como pastor tiene la responsabilidad de predicar la palabra de Dios lo mejor que uno la pueda entender. Lo mejor que uno la pueda entender. Anoche veníamos hablando con el hermano Máximo, hermanos, ¿verdad? Fíjese que he escuchado muchos mensajes yo acerca de la santidad. Y yo le mencionaba al hermano Máximo, le decía, hermano, tiene que saber uno diferenciar, porque el hermano mencionó anoche una frase que utiliza mucho pastores que enseñan fuera de contexto lo que es la doctrina de la santidad, y usan pasajes de escritura como primera de Pedro, Deuteronomio, los Salmos, donde dice que Dios es santo, 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 ¿cierto? Y luego en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro dice que seamos como Él, que Él es santo. Bueno, eso suena bien, ¿verdad, hermanos? Suena como una doctrina bíblica y la gente la toma así. Pero ¿sabe dónde está el problema? ¿Sabe dónde está el problema? El problema es que nosotros nunca vamos a ser santos como Dios por nuestra imperfección. Entonces, en la Biblia hay una santidad que se refiere a Dios solamente, porque Él sí lo puede ser. Él sí puede ser 3 veces santo y limpio, pero nosotros no, hermanos. Desgraciadamente por el pecado no. Pero hay mucho pastor de diferentes denominaciones, hermano, que a veces ponen una carga sobre la iglesia difícil de llevar. Difícil de llevar. Se habla desde pecados. ¿Cómo le digo esto? A ver, para no crear una confusión, pero desde pecados que no son de condenación, como dice la Escritura, y los hacen ver como que puede hasta perder su salvación, porque por ese tema de la santidad. Es verdad, hermanos, Dios es 3 veces santo, porque Él puede ser 3 veces santo. Dios sabe que nosotros no podemos. Pero entonces, ¿cómo es que nos llama a la santidad? Bueno, nos llama a la santidad dependiendo del trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Sí me entienden? El conocimiento y el entendimiento que Dios nos da de las cosas que Dios cataloga como pecado. Cuando Dios ya nos da el entendimiento, Dios también nos da la fuerza, el poder del Espíritu Santo para luchar en contra de ese pecado y dejarlo, abandonarlo a su debido tiempo, a hacerlo a un lado y luchar, porque la Biblia dice que debemos crucificar nuestra carne, ¿cierto o no? Las pasiones pecaminosas y todo eso, pero eso no se logra de la noche a la mañana, hermano. Eso es el poder del Espíritu Santo obrando con el conocimiento que Dios nos da y nos va santificando. Pero ahí es donde muchas veces la gente se confunde una vez más. Le mencioné anoche al hermano, es un ejemplo nada más, ¿verdad? No, es un ejemplo. Pero le mencioné al hermano Máximo anoche acerca de uno de los pioneros de predicador muy reconocido, el señor Charles Finney. Él creía que uno podía llegar a la santidad sin pecar. Eso es imposible, hermano. Entonces el apóstol Juan se equivocó. El apóstol Juan entonces está equivocado, porque él mismo dice que si pecamos. Y la pregunta es, ¿pecamos o no pecamos? Pues sí pecamos, hermanos. Sí pecamos. Por eso, la santidad de Dios, sí es cierto, es un tema bíblico. Jamás nosotros la vamos a alcanzar aquí en la tierra.
por nuestra imperfección. Por eso la Biblia dice que Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. Glorificado. Pero tampoco se vaya con la idea que muchos se van de que, pues entonces no puedo hacer nada. Una vez un hermano me dijo, no, pues ¿qué hago? Entonces, pues yo le dije, no, hermanos, es que también la Biblia nos dice que nosotros debemos de perseverar, ¿verdad? En esa lucha contra el Pablo habla muchas veces en la Escritura acerca de luchar en contra. Lea Romanos capítulo 6, desde el capítulo 5 en adelante, donde se introduce el pecado. Usted se va a dar cuenta que Pablo enseña a los cristianos en Roma a luchar en contra del pecado. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. La lucha es espiritual, hermano, no para alcanzar la perfección, porque no podemos alcanzar la perfección, pero en el conocimiento que da Dios a cada uno de nosotros, conforme va pasando el tiempo, ahí es donde nosotros debemos de aplicar esa santidad. O sea, irnos despojando de este viejo hombre, que está, dice la Escritura, viciado, intoxicado, acostumbrado. Hay otra palabra, ¿verdad? ¿Cómo? Adicto. Gracias. Adicto. Está adicto al pecado. Por naturaleza del hombre. Y eso obviamente se incluye todo mundo, hombre, mujer, jóvenes, todo aquel que ya tiene conciencia de lo bueno y de lo malvado. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado en eso, hermanos. Y ahí, volviendo ya al tema, ahí es donde se necesita, hermano, y ahí es donde uno le da gracias a Dios por hombres que han entendido esa verdad de que es necesario darle atención a las Escrituras, y gloria a Dios por hombres, hermano, que se han dedicado a poner su conocimiento, la iluminación que Dios les ha dado a través de los años, y las ponen en textos, libros, y uno de ahí, hermano, se sirve, se ayuda, y uno va conociendo, hermano, cosas que también uno ignoraba. Pero ahora ya tiene el conocimiento uno y dice, no, pues entonces esto es así, no era como yo pensaba, ¿verdad? Pero el ministro, el obispo, el pastor, si lo quiere ver así, discúlpenme, el pastor debe de ser un hombre apto, capacitado, esa es la palabra ahí. Debe de haber una capacitación. Ahora, hermano, si hay una persona en una montaña, en un rancho, pues claro que si no tiene la posibilidad, Dios sabe perfectamente eso, ¿verdad? Pero los que podemos, hermano, prepararnos, comprar una enciclopedia, comprar un diccionario, ¿verdad? Es bueno, ayuda bastante, especialmente al hombre que está dedicado a la predicación de la palabra de Dios. Verso 3 dice, no dado al vino, eso quiere decir que prácticamente no al vicio del vino, ¿verdad? No pendenciero, eso habla de, tiene que ver con, ¿cómo le digo ya? Con prácticas, ¿verdad? Que no son algo vergonzosas. No codicioso de ganancias deshonestas. El pastor no debe de tener como mira o como meta enriquecerse, obtener lo máximo de la iglesia, del trabajo del pastorado. No sé si el hermano José se acordará de un señor que platicamos en Bonn con él hace mucho tiempo, que nos decía que su tío se dedicó al pastorado porque recogía ofrendas y todo iba para él, ¿verdad? Y eso es algo ilícito, hermanos, eso no está bien. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Luego dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es un principio para todos nosotros, ¿verdad, hermanos? Todos somos llamados también a cuidar de los nuestros, de nuestra familia.
Yo hace mucho tiempo di un sermón acerca del sacerdocio. Somos sacerdotes, dice la Escritura, y es importante que veamos por nuestros hijos, nuestra familia. Verso 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. La palabra neo quiere decir nuevo. Neófito, un nuevo en el conocimiento. No sea que envanecido caiga en la condenación del diablo. Envanecido, ahí sería la palabra, ¿verdad? Que sería bueno estudiar para que nos damos cuenta que envanecido tiene un sinónimo también con el orgullo, ¿verdad? A veces por leer 1 o 2 libros ya creemos que lo sabemos todo y ya queremos enseñar y ya queremos enseñar a otros y eso no es humildad. Eso es orgullo. Se envanece el corazón y cae, obviamente dice, en la condenación del diablo. Verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Por eso es importante, hermanos, ¿verdad? Bueno, es que vienen a mi mente, hermanos, algunos ejemplos. Una vez estábamos ganando algo, estábamos tocando puertas en Boma, y de repente una persona que iba con nosotros visitando empezó a discutir con la persona a la que le estaba tocando la puerta, y se empezaron a gritar de palabras, pero esta persona se enojó y ya se querían ahí golpear, y le digo, oye, pues ¿qué testimonio es este? ¿Tú crees que la gente nos va a abrir la puerta así? Y no, ya se enojó hasta conmigo, y hasta a mí ya me quería dar, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, no podemos perder el testimonio. Cuando la gente, mire, yo tengo mi trabajo secular, lo he mencionado muchas veces, y sí es muy difícil para mí. Sí es muy difícil, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la gente, al igual que usted, la gente anda viendo en dónde picar a uno. Anda viendo la gente nada más dónde descreditarlo a uno. O sea, ellos no pueden ver el esfuerzo que hace uno para la obra de Dios. Ellos nada más andan buscando el descrédito para uno. Pero el pastor, dice la Escritura, que debe de tener buen testimonio de los de afuera. Pero el verso 8, hermanos, brinca a un tema nuevo, completísimamente nuevo, que son los diáconos. ¿Okay? Pero antes de entrar a ese tema, déjeme terminar con lo que tengo aquí que le dije, que es la autoridad del pastor. Y para eso vamos a ir, hermanos, a 2 de Corintios, al capítulo 10. Vamos allá, por favor, todos, háganme ese favor. Estamos viendo los requisitos y las responsabilidades del pastor. Y en esto vamos a incluir algo, hermano, que es bueno que su pastor, es bueno que su servidor les hable de esto. Yo no necesito esperar a otro pastor que venga y nos hable de eso, ¿verdad? Nos haga ver esta necesidad y esto que es un tema muy bíblico. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10, verso 8. Pablo, aquí en defensa de su ministerio, de su apostolado, lo descreditaban, decían que Pablo no era verdadero discípulo, verdadero apóstol. Pablo en algunas ocasiones tuvo que recordar los milagros, las sanidades, todo lo que certificaba a un apóstol. Déjenme tomar 3 minutos para esto. Usted sabe que ya no hay apóstoles en nuestros días. No hay apóstoles en el sentido estricto de lo que fueron los 12. ¿Están de acuerdo, hermanos? No lo hay. Es imposible que haya apóstoles. Existe el ministerio del apostolado. Ese sí permanecerá hasta que Cristo venga. Sí, el apostolado existe. Ese es el ministerio, ¿verdad? Pero los apóstoles ya no existen. Porque para que una persona pueda ser apóstol, tuvo que tener requisitos. El Señor estableció requisitos que después los apóstoles lo adoptaron
como requisitos para poder elegir a alguien. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, usted se dará cuenta de que aventaron suertes. Y ellos dijeron, es necesario que uno de nosotros, y empieza a dar los requisitos, que haya estado con nosotros, que haya visto al Señor. Entonces, los requisitos para un apóstol, nada más les lo voy a tocar así de breve, eran haber visto al Señor personalmente, haber efectuado los milagros, haber recibido la instrucción directamente del Señor. En ese momento ellos creían que estaban haciendo bien, era una práctica judía el usar unas piedras para la suerte, para elegir. Ellos creían que el Señor, en sí, en el libro de Levíticos, usted se dará cuenta que el Señor habla de estas piedras, ¿verdad? Y se las instruye a Aarón, y se echaban suertes. Entonces, los apóstoles, con esa práctica judía, ellos decidieron tomar eso, pero el Señor ya tenía a alguien en mente. Él ya había escogido a alguien, y a quien escogió el Señor fue a Pablo, a un enemigo de la fe. Y ellos escogieron a quien ellos catalogaban como que llenaba la criteria, llenaba los requisitos de un apóstol. Pero ahí están, no hay apóstoles hoy en día. Existe el ministerio del apostolado, eso sí es cierto, porque el ministerio del apostolado es el mismo ministerio, o sea, es el ministerio en sí. La palabra apóstolos o apóstoles, como nosotros ya latinizada la conocemos, quiere decir un enviado con un propósito. Eso significa apóstoles. Y nosotros, lo más allegado a ese ministerio, es lo que nosotros conocemos como misioneros, ¿verdad? Que ellos no ejercen el apostolado, obviamente, porque el apostolado, en parte del ministerio del apostolado, nos enseña la Escritura, eran supervisantes también. Ellos supervisaban las iglesias, que eso ya le corresponde a un pastor que Dios le ha dado la gracia de que de su iglesia se producen muchas iglesias. Entonces, el pastor debe estar vigilante de ver qué se enseña en esas iglesias, porque salieron de esa iglesia. Entonces, no hay que confundirse, es importante. Entonces, a Pablo lo criticaban porque decían que él no era un apóstol, pero Pablo defendía muy bien su apostolado porque tenía pruebas. En el capítulo 10, hermanos, y en el versículo 8, Pablo nos introduce a este tema acerca de la autoridad que Dios ha concedido a los que Él ha escogido para, de alguna manera, ser dirigentes, ser una guía, si lo podemos decir también así. Hablando humanamente, sabemos todos que la cabeza es Cristo, pero Pablo introduce el tema de la autoridad como ministro, como obispo, en este caso él como apóstol, como un hombre encargado de un ministerio. Verso 8 dice, porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, fíjese, me glorié, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio. ¿Quién dio la autoridad, hermanos? El Señor. El Señor. Y luego explica cuál es la razón por la cual Él dio la autoridad, para que fuera de edificación. La autoridad debe edificar la vida de los creyentes. Capítulo 13, hermanos, y verso 10. Capítulo 13 y verso 10, por favor. Pablo relata las mismas palabras. Pablo menciona las mismas palabras aquí en 2 Corintios 13:10.
Acuérdense que estamos hablando de las responsabilidades del pastor, y entre ellas obviamente están pues esta delegación, esto que Dios nos dejó, que Dios nos delegó. Delegar significa darle a alguien más la autoridad dada por ti mismo a alguien. Es como cuando usted dice, por ejemplo, si usted le dijera a su hijo, si usted tiene un hijo y le dice: hijo, voy a estar fuera 2 días, encárgate de todo. Usted le está delegando, le está dejando la autoridad, pero en sí la autoridad sigue siendo usted, ¿verdad? Eso significa delegar. Verso 10 dice: por esto te escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Una vez más dice: para edificación y no para destrucción. Para edificación. Entonces, la autoridad que Dios nos da, hermanos, es para edificar. Ahí surge un problema, hermano, dentro de las congregaciones, porque no somos la única y nunca hemos sido los únicos. La gente no entiende eso, hermanos. Cuando la gente, cuando el pastor habla acerca de la autoridad, la gente piensa que es un abuso, como que el pastor se quiere creer de alguna manera en control pero no es así. Jesús explicó perfectamente lo que es la autoridad. Él dijo que uno se gana esa autoridad, hermanos, sirviendo. Dice que el que quiera ser el primero, el mayor, sea el siervo de todos. Hermanos, yo les hago un llamado, porque sí hemos entrado ya en esta etapa donde yo quiero dejar en su corazón la carga de que la iglesia no es dirigida solamente por el pastor. La iglesia necesita un liderazgo. La iglesia necesita establecer un liderazgo. Y no sé cuántos años nos tome, no sé cuánto tiempo nos tome, pero es bueno que usted vaya pensando, ¿qué puedo yo darle al Señor? Pero quítese de la cabeza, hermano, ¿verdad? Le digo porque es muy difícil, hermano. Usted perfectamente sabe cuántos errores no he cometido, ¿verdad? Entre esos sí han sido quizás abusos, pero precisamente, hermano, ahí es donde es necesaria la autoridad, la dirección de toda la iglesia en general. Es importante, pero como le dije, hermano, pues tiene que llenar los requisitos. Se tiene que llenar, porque querer ser líder en una iglesia, hermano, no es solamente por el hecho de que conoce la Biblia o porque tienen mucho tiempo, no, tiene que. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que sean puestos a prueba. Eso lo vamos a tocar con más detalle la última semana, si Dios me lo permite. Es la última lección que voy a dar concerniente al ministerio del pastor y los diáconos, que eso envuelve la dirección, el liderazgo en la iglesia, vamos a decirlo así, ¿sabe? Entonces, la autoridad es para edificación, para servir. Hermano, me permiten decirle algo como pastor: abra los ojos, abra los ojos. Yo sé que por naturaleza, yo me incluyo, no somos personas, la mujer sin duda, esto ni dudarlo ni discutirlo. Yo no voy a discutir con una mujer de que tienen más iniciativa que los hombres. Me callo la boca, porque es una verdad. La mujer, de alguna manera, Dios le afinó un poco más el pensamiento, el pensar en detalles que nosotros como hombres no pensamos. Pero abramos los ojos, ¿verdad? Que la gente, hermanos, nos vea servir en nuestra iglesia, que no nos vea
servirnos de nuestra iglesia. Por eso le dije que si me permitía decir algo que no quiero que suene como altivez, pero hermano, todos estos años desde que comenzamos a pastorear la iglesia, no es queja, nada más es ayuda, es para que todos veamos que sí la gente nos ve, y sí es bueno dar el ejemplo. Pero usted se ha dado cuenta hasta el día de hoy que ya sea en las actividades que tenemos, yo me involucro, yo trato de involucrarme. Si no hay quien haga esto, si no hay quien maneje, yo manejo. Si no hay quien barra, yo barro. Si no hay quien recoja, yo recojo la basura. No hay necesidad que las hermanas nos estén diciendo quién se puede llevar la basura. Ya nos hicieron el gran favor de bendecirnos con su trabajo, de cocinar y ayudar. Ahí es donde nosotros, hermanos, como líderes, ¿qué necesitamos hacer? Es importante, hermano, ¿por qué? Porque el líder debe de servir. Jesús dijo en Marcos capítulo 10, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Por eso Él se pudo agachar y lavarle los pies a sus discípulos, en un símbolo de humildad. Oiga, hermano, por eso Pedro conocía, hermano, perfectamente quién era el Señor. Pedro estaba convencido de su corazón. ¿Cómo tú, siendo el Hijo de Dios, vas a lavar unos pies tan pecaminosos? Y todo lo que hacemos, mis hermanos, es para la iglesia. No nos quita nada de hombría. No nos quita. Miren, ¿sabe una de las cosas que batallamos bastante? La mayoría de nosotros vivimos lejos. Vivimos en Orange, pero no ni tan lejos. Vivimos no cerca de aquí, hermano. Y gloria a Dios por estos hermanos que viven aquí cerquita, que en todo están pendientes. Hay que ir a prender el aire cuando está estos días calientes que ya pasaron. Los hermanos venían y nos prendían el aire. El año pasado este hermano nos ayudó con todo el mantenimiento de la propiedad. Y no es un reproche, hermanos, agarren la onda, no es un reproche de mi parte. Han sido muchos años que me ha tocado a mí también hacerlo, el hermano lo ha hecho, algunos de ustedes lo han hecho, yo entiendo, pero vamos a servir mejor al Señor, hermano. Yo les confieso, algo que me cuesta mucho, hermano, tragarme, digerir, es cuando a veces me hablan de otros lugares. Por ejemplo, quizás no viene ni al caso, pero hablando con un testigo, le hice la pregunta, le digo, bueno, ¿ustedes cómo mantienen sus localidades limpias? ¿Se ha dado cuenta que los salones del reino siempre están bien limpios? No la mayoría. Sí están aquí, hermanos. Sí. Pero nosotros somos la excepción, ¿verdad? Y a veces las hermanas tienen razón. No me lo tomen a mano. Bueno, no me van a crucificar, hermano. Pero ahí es donde yo les digo, hermanos, necesitamos la iniciativa como las hermanas a veces lo tienen. No por querer enaltecer a las hermanas, pero sí es una gran verdad. Si somos humildes, hermano, debemos de doblar la mano y decir, es verdad, tenemos que. Y puede acusarme a mí, pues, que el pastor nunca hace juntas. Está bien, yo le recibo esa crítica, la acepto, pero una vez más, hermano, podemos mejorar. El pastor puede mejorar y toda la congregación, hermanos, podemos. Pero yo le estoy hablando de que como líderes, bíblicamente, para ganarnos el respeto de el liderazgo en la iglesia, necesariamente la gente nos tiene que ver servirles. Y yo no estoy diciendo, hermano, mire, no se sienta mal, uno entiende perfectamente, hermano, que a veces es imposible para algunos de ustedes, porque sí, su labor es muy intensa, entiendo eso,
Yo lo entiendo, hermano. Y la mayoría de nosotros lo entendemos. Pero no todos estamos en esa posición. Y les estoy explicando, hermano, bíblicamente lo que es ser parte de la estructura de liderazgo en la iglesia. El líder, primero, para que pueda ser líder, tiene que ser un siervo. Tiene que aprender a recibir órdenes, porque algún día dará órdenes. Algún día dará órdenes. Entonces, el liderazgo se evalúa por el servicio. Por el servicio. Y es importante que nosotros nos involucremos en eso. Entonces, dejémoslo ahí por terminado. El tema de la autoridad creo que ya es se describe a sí mismo, que no es por gritar o mandar, que sí, una vez más, hermano, yo reconozco que yo he cometido esos errores, me ha tocado pedir disculpas y Dios sabe que trato de corregir, quiero mejorar, Señor, perdóname, porque no me llamaste a abusar de la grey. La primera carta de Pedro dice que seamos ejemplos de la grey, y hermano, a menos yo me atrevo a decir, y quizás alguien sí se pague, ¿verdad? Pero casi siempre estoy involucrado en todas las actividades, porque sé que muchas veces falta la mano de obra, falta mover mesas, falta arreglar aquí, arreglar allá. Y ya le dije, hermano, yo no me frustro, no me quita nada de hombría venir a ayudar, a decorar, a inflar globos, a cambiar un foco, a cambiar papel de baño, no me hace menos hombre, porque quiero aprender a servir, quiero ganarme el respeto en el sentido de que quiero servir, porque eso es lo que enseña la Biblia, servir. Por último, yo les dije, hermanos, que nada más iba a tocar estos dos temas. Por último, hermano, es un tema que quizás no sé cómo lo voy a tomar, ya lo he tocado en otro tiempo, no creo que les moleste, espero que no. Y esto tiene que ver, hermano, con... ¿dónde quedó la bolita? Aquí está. Que es por último, el sostén del pastor. Esto es lo último, no tengo 10 minutos. Estamos muy a tiempo. Regálame estos 10 minutos. Es el sostén del pastor. Y ahí fue donde yo agregué la palabra, los requisitos, las responsabilidades y la bendición de ser pastor, ¿verdad? Así le titulé yo al tema este del pastorado, porque el pastor recibe una bendición. Es una bendición servir a Dios, hermano. Pero el pastor, hermano, bíblicamente necesita, obviamente, como todo ser humano, necesita un sostén. Y puedo decirlo claramente, ya la iglesia nos apoya, ¿verdad? Pero ese no es la meta solamente. La Biblia nos habla claramente. Solamente le voy a leer algunos versículos de la Escritura y oramos y nos vamos, porque es todo lo que tengo yo, hermano. Si yo le preguntara, cuando usted escucha este tema, o a la gente en general, cuando escuchan este tema acerca del el sostenimiento del pastor, el salario, si lo quiere ver, su sostén, es controversial.
muchos cristianos dicen, ya que el Evangelio es gratuito, sería en contra de las Escrituras ofrecerle sostén económico al pastor. Ellos piensan de esa manera. Ellos dicen, el Evangelio es gratuito y el servicio del pastor debe ser gratuito. Pero yo no veo eso en la Escritura, ¿no? Por eso le dije que le iba a leer solamente un par de versículos. Está el otro lado de la moneda, que son los que, digo yo, pues han estado ya sea en la posición de pastorado, o conocen el trabajo del pastor y saben que es como un trabajo también, como cualquier profesión, ¿verdad? Que requiere un esfuerzo, requiere trabajo, requiere dedicación. El otro lado es la opinión de aquellos que piensan bíblicamente. El pastor debe recibir, dicen los cristianos, el pastor debe recibir y vivir de un salario estipulado como cualquier otro oficio, porque es un trabajo, hermanos. La Biblia enseña claramente que se debe proveer sostén al obrero, al siervo de Dios. Escuche esto, por favor, hermano. Mateo 10:10 dice, el obrero es digno de su alimento. En Lucas 10:7, el obrero es digno de su salario. En primera de Timoteo 5:18, Pablo le dice a Timoteo, no pondrás bozal al buey que trilla. Pablo en primera de los Corintios 9 dice, así también ordenó el Señor. Es una ordenanza de Dios, hermanos. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Yo, hermano, porque ese es uno de los puntos principales que vamos a hablar el sábado, si Dios lo permite. Pero ahí está, ya no voy a abundar más. Ahí está. Los oficios, las responsabilidades del pastor, los requisitos del pastor, el servicio del pastor, el ejemplo del pastor, la autoridad del pastor y el sostén del pastor. Todo lo que involucra el pastorado. Esto es algo que yo quería darles, hermanos, de mi corazón, para que vieran un poquito lo que la Biblia menciona acerca del trabajo del pastor, de lo que el pastor hace. Así es que, gracias, hermanos, por su fidelidad al escuchar. Solo hay una sola lección más, la última que quisiera hablarles, y son los requisitos de los diáconos. Eso ya los involucra a ustedes. ¿Quién escoge los diáconos? ¿Okay? ¿Qué es ser un diácono? ¿Para qué sirve el diácono en la iglesia? ¿Quiénes pueden ser diáconos? Y esas preguntas, con el favor de Dios, las vamos a contestar. Acompáñenme a orar, hermanos, por favor. Señor, gracias le damos por esta tarde. Gracias por ser tan bueno con nosotros, y le agradezco, Señor, por estos temas que hemos visto acerca de el oficio que me toca a mí ejercer, y todavía mucho más, Señor, que no se hace, pero confiando, Señor, en que tú proveerás el deseo de tu pueblo para que veamos por el futuro de nuestra iglesia, veamos, Señor, cómo es que vamos a funcionar mejor para que tú puedas seguir bendiciendo, Señor. Hay mucha tarea por hacer, y yo, si me duele, Señor, tantas cosas que no hago, que se deberían de hacer, pero, Señor, te agradezco por todo lo que has hecho en todos estos años. Gracias por los hermanos, porque son los que mantienen de alguna manera
la iglesia con su ayuda, con su esfuerzo, con su participación. Gracias, Señor. Te pido que por favor tú obres en nuestros corazones, que nos des un corazón, Señor, como dice Efesios 1, con una misma fe, un mismo sentir, un mismo espíritu. Así es que ayúdanos, Señor, por favor, a estar en ese mismo sentir, que podamos ver todos hacia el futuro de esta iglesia. Y yo creo, Señor, que tú le has dado mucho potencial, Señor, mucho potencial. Has traído hombres, mujeres que les has dado dones para servir, para que puedan ser parte del cuerpo que es tu iglesia. Gracias, Señor. Llévanos con bien los hermanos que van a descansar un par de horas en esta tarde, en la noche. Señor, que podamos descansar este cuerpo, y mañana los que van a ejercer sus labores cotidianas, ya sea en su hogar, en su trabajo, provee, mi Señor, las fuerzas necesarias, fuerzas físicas, la sabiduría para ser testimonios allá donde vamos, Señor, donde la gente nos quiere ver caer, la gente nos mira como hipócritas, pero así es la gente, Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer. Lo único que hacemos, Señor, es tratar de no perder nuestro testimonio, Señor. Gracias por mantenernos juntos, Padre mío. Te alabamos, te amamos, Señor, porque tú nos mostraste tu amor hacia todos nosotros y nos has dado un lugar al cual podemos llamar congregación. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, despídenos con tu bendición. Amén. Bueno, hermanos, gracias. Dios les bendiga. Hermanos, si no llenó la hoja, si no ha llenado la hoja, por favor, llénela. Entregue su hojita. Aquí están. Ok, está bien. Por favor, hermanos, ¿verdad? Es muy